recordando el tema de toda esta semana, que es el poder de la oración, interceder por otros, vamos a introducirnos al tema de hoy, lunes 20 de julio. El tema es Jesús, el poderoso intercesor. Sí, vamos a orar. Una vez más, Señor, te agradecemos por esta bendición de poder compartir este estudio. Señor, enséñanos a poder interceder por otros, así como tú también lo hiciste aquí en la tierra. Hacernos más dependientes de la oración, Señor, y estar más conectados contigo. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, vamos a leer qué nos dice la Biblia respecto a la oración y la experiencia que nuestro Salvador tuvo con ella, ¿sí? Lucas 3:21. Por favor, coge tu Biblia y acompáñame en la lectura. Lucas capítulo 3, versículo 21. Comencemos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ahora, Lucas 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Finalmente, Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la relación entre la vida de oración de Jesús, de nuestro Señor, y su efectividad en el ministerio? La vida de Jesús fue una vida constante de comunión divina con su Padre, ¿cierto? En el momento de su bautismo, como lo escuchamos y lo leímos, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir así la tarea que tenía por delante. Ya sea en la alimentación de los 5,000, la curación del leproso o la liberación de los endemoniados, Jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del enemigo. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede socorrernos, el único que puede ayudarnos. Entonces, ahora vamos a comparar nuevamente en unos pasajes bíblicos que nos habla acerca de la relación de nuestro Señor Jesucristo con la oración. Empecemos leyendo Lucas capítulo 22, los versículos desde el 31 hasta el 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La oración de Jesús, te pregunto, ¿qué seguridad le dio a Pedro de que debe prepararse para las tentaciones que enfrentaría en el futuro cercano? Ahora leamos Hebreos 7:25. Escucha. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué gran esperanza, ¿cierto? Qué seguridad nos dan estos pasajes de lo que ocurre cuando nosotros enfrentamos tentaciones, de lo que hace Jesús por nosotros. Querido oyente, mira, los ganadores efectivos de almas para el cielo son hombres y mujeres de oración. Nuestro Señor Jesucristo oró por Pedro, ¿cierto? Y le aseguró que en el momento de su mayor tentación, Cristo estaría orando por él.
Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios y también planificaba hacer todo lo posible para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana. Pero a través de todas sus tentaciones, Jesús estuvo orando por Pedro y las oraciones del Maestro fueron respondidas. ¿Verdad que es una realidad tan emocionante reconocer y saber que nuestro Señor Jesús también está orando por nosotros hoy? Él nos invita a unirnos a Él en esta hora de oración intercesora y presentar a otros nombre por nombre ante el trono de Dios. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar a las personas por las cuales estamos orando. Te pregunto, ¿por quién estás orando en este momento? ¿Por qué es tan importante nunca rendirse, sin importar cuán difícil parezca la situación? La lección de hoy nos motiva a orar, a depender de la oración, a pedir fuerza, a pedir dirección. Como cada día te invito a que por favor escuches lo que leeré de 3 diferentes libros. El primer libro, todos ellos escritos por Ellen G. de White. El primer libro es El deseado de todas las gentes. La página 330 es la que nos permitirá leer estos 2 párrafos. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y, sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. En el mismo libro, pero ahora en la página 329 vamos a encontrar esto. Cuando Jesús dijo que la mies era mucha y pocos los obreros, no impuso a sus discípulos la necesidad de trabajar sin cesar, sino que dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Al aumentar la necesidad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Finalmente, en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 309, encontraremos este párrafo.
Muchos se encuentran hoy día a donde se encontraba Pedro cuando, lleno de confianza propia, declaró que no negaría a su Señor. Y debido a su suficiencia propia, caen como fácil presa de los artificios de Satanás. Aquellos que comprenden su debilidad confían en un poder más elevado que el yo, y mientras contemplan a Dios, Satanás no tiene poder contra ellos. Pero aquellos que confían en el yo son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las precauciones que Dios nos da, hay una caída ante nosotros. Cristo nos salvará de las heridas aquel que se coloca por su voluntad en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente, que actúa como si supiera más que su Señor, siga en su supuesta fortaleza. Luego viene el sufrimiento y una vida inválida, o tal vez la derrota y la muerte. Bueno, la invitación es clara, ¿verdad? Tenemos que pasar más tiempo a orar, a interceder por otros, así como nuestro Salvador nos dio el ejemplo e intercedió por sus amigos. En estos tiempos también intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, ¿estamos dispuestos a interceder por otros? ¿Estamos dispuestos a pasar más tiempo con nuestro Señor? Hoy es la oportunidad. Empieza en este momento. Si estás en tu casa, cierra tu habitación donde no encuentres la interrupción de nada y dedica unos minutos de rodillas a orar. Verás las respuestas que recibirás y te quedarás sorprendido.